Entonces, bueno, la dinámica que habíamos pensado era más o menos un diálogo de aproximadamente media hora con Ángela y queríamos referirnos a ciertos aspectos de su texto tuétano. Y bueno, ya hemos lanzado el primero que tiene que ver con el tema de los sueños. Ahora, yo quería, sobre lo que hace Mariela, se me pregunta, sobre cómo definir este texto tuétano. ¿Okay? Cuando ustedes empiezan a leer este libro, se van a dar cuenta que entre los pasajes iniciales tenemos la descripción de un sueño que en realidad resulta muy escabroso. ¿No? Hay una descripción de una mujer que está empezando a ser partida, escindida, dividida y que descubre sus huesos. Y eso me hace pensar en la naturaleza de los textos, porque inevitablemente cuando uno dice, voy a lanzar un libro, la gente le pregunta, ¿y de qué qué género es? ¿Qué vas a lanzar? Cuento, novela, ensayo, poesía. Y en realidad la primera cosa que pienso cuando me refiero a tuétano es de qué estamos hablando, porque este texto tiene muchísimas cosas. Por un lado, quienes conocemos a Ángela sabemos que hay memorias, sabemos que hay recuerdos, sabemos también que hay esta incorporación de una especie de pequeño diario onírico, pero también tenemos humor, hay poesía y hay pequeñas escenas que podrían ser teatro. Entonces, Angelita, me gustaría que nos expliques qué es lo que has intentado hacer en este cuerpo tuétano y cómo has sentido su desarrollo. Hola, buenas noches. He ido saludando así uno por uno, así con ataques efusivos de hola, a algunos pidiéndoles que se bajen un poquito para reconocerles, porque así con la mitad de la cara tapada me entran dudas de a quién le estoy diciendo hola Raúl y es René. Y bueno, eso primero, agradecerles la aventura de estar de aquí. Y respecto a la pregunta, ¿qué pretendía yo? Bueno, la historia esta no es larga, porque en realidad, como algunos de ustedes deben saber, hay una persona que está flotando en el ambiente, un recuerdo que está aquí presente, alguien muy importante, que es el escritor y maestro Miguel Donoso Pareja. Precisamente en este edificio tomamos la última clase del taller con Miguel. Fue en este edificio donde Mariela cogió los talleres con Miguel y yo tuve la fortuna de ser parte de esos talleres, con Marielita también, y entonces él siempre me decía, Ángela, tienes muchas pasiones, no vas a terminar de escribir con toda la potencia que podrías porque andas en muchas pasiones. Y me muero de la pena, pero no puedo ser de otra manera. Entonces, como tengo esas muchas pasiones, descuidé, digamos, que abandoné un poco la escritura y lo que me dediqué fue a conservar notas, ideas, libretitas. De pronto me encontraba en la computadora con un archivo que decía, ¿y esto qué es? Y eran como unas frases inconexas, como ideas sueltas. Y decía, esto es para el libro que algún día voy a terminar. Entonces, me encontraba sueños, me encontraba recuerdos, y en un momento tomé la decisión de que precisamente esa vida fragmentada que yo tengo, esas muchas facetas, esas muchas pasiones que le decía Miguel, se podían conjuntar. Y hubo una etapa que yo escribía cuentos en el taller, mi última etapa del taller, que los cuentos no tenían una estructura, la típica estructura de inicio, nudo, desenlace, que contaran algo puntual. Y Miguel me decía, la próxima vez que alguien te diga que no cuentas con tus cuentos, no estás contando nada, tú dile, es que yo hago cuentos situacionales. Y tú le contestas así y ya está. Entonces yo dije, pues me voy con la novela situacional, y que no es novela, porque no es una novela. Entonces, seguí experimentando y seguí jugando con esas notas y esos recuerdos y esos sueños y todo lo que encontraba. Para cuando retomé el texto, acababa de regresar de una maestría en Barcelona y me tenían hasta aquí los textos académicos, las citaciones, los esquemas de citas. Entonces, eso también aparece allí. Y entonces no sé bien, la intención era como soltar allí todo eso que tenía guardado, y el día que hice acopio de todo fue el día que, estando en España, me enteré de la muerte de mi hijo. Entonces, este libro es un acopio de todas esas pasiones que me pidió que las administre de alguna manera, pues ahí están desde el tuétano.
En realidad, si bien podríamos decir que no es una novela, también podríamos decir que es una novela. Ustedes lo van a tener que decir cuando lo lean. Tenemos a una protagonista que es una protagonista escindida en diferentes voces. Está yo, está ella, está quién, está aquella, y hay una otra que no es voz narrativa, pero yo hace mucha referencia a otra, entonces está también ahí flotando como una forma de definir a esta protagonista escindida. Y esta protagonista escindida tiene un viaje que no es externo, es un viaje interno, y camina mucho y le duelen los pies. Tuétano es una novela del cuerpo, una novela que expresa, así como la voz narrativa está escindida, expresa cómo las partes de nuestro cuerpo están escindidas y conversan entre ellas y a veces se pelean también. Y narra lo que le pasa a esta protagonista y a estas partes de su cuerpo. Los pobres pies llevan la peor parte y también la mejor. Se cansan de tanto caminar, duelen, pero también bailan. Son los únicos que pueden bailar. Y este recorrido que hace la protagonista es un recorrido interesantísimo. Yo en realidad no quiero contarles todo y jamás podría contarles este recorrido que la protagonista hace por la ciudad con mis propias palabras. Me gustaría que ustedes lo escucharan desde la novela. Yo les voy a leer una de mis partes favoritas del recorrido que hace esta protagonista por la ciudad y cómo esta protagonista observa la ciudad. Pero antes de leerles esta partecita, esta pequeña frase, les cuento que sí creo que es una novela porque esta voz narrativa va viajando, va describiendo la ciudad y hay un recorrido que tiene un fin en el que este fin es como una comprensión. No les voy a spoilear el final, tranquilos, pero nos conduce hacia una comprensión que también tiene que ver con la comprensión de la ciudad y de lo que observa. Pero yo entiendo que digan que no es una novela también, porque también puede no ser una novela. Porque hay muchos cortos, hay muchos fragmentos que están metidos aquí, que, y aquí digo yo, en apariencia, no tienen nada que ver con el recorrido de la protagonista, que no tienen nada que ver con ningún tema narrativo de la novela. Sin embargo, sí son fragmentos que nos hablan de la ciudad, de la violencia, de temas que de alguna manera golpean a la protagonista. Entonces sí están conectados y son muy reveladores. Entonces eso en cuanto al género y a las peripecias de esta protagonista. Yo, como pueden observar, tengo un montón de papeles porque se dañó mi computadora y no pude imprimir mi guía hermosa y sesuda que tenía. Pero Ángel me dijo que era mejor así. Así que le voy a hacer mejor. Es como la novela, es como el libro. Yo dije, el dios de la literatura al que tú haces referencia, Sol, se apareció, dañó mi computador y dijo, no, o sea, vamos a hacer que sea como lo de la novela, ¿no? Y bueno, yo tenía aquí la cita y por supuesto, ya se me perdió, ¿no? Sí, típico. Descripción de la ciudad, página, sí. No. Ya. No, esto es lo que Y a mí ni me digan porque yo no me acuerdo. Yo quiero comentar algo sobre el tema de la ciudad, que ya lo encontró María, okay. Luego añado una cosa. La protagonista intenta poseer la ciudad y observa la ciudad y le va hambre. Entonces se desdobla
y vuela sobre ese territorio, esa telaraña hecha de caminos, y ve cómo los trenes penetran en esas rocas gigantes. Es como fisgonear a un monstruo de muchos faros que penetra a su hembra llena de vaginas profundas. Pero él y ella no son cuerpos distintos, son un solo ser. El sonido de los motores y el murmullo sordo de los que allí se mueven es el quejido final de un orgasmo estruendoso y feliz. A ella le gusta el metro porque es como un faro que penetra a la ciudad vagina, la posee. Ella quisiera poseer a las ciudades y llevarlas consigo. Sobre este tema de la ciudad, para que tú ya luego nos desarrolles, en realidad es importante oír, es muy esencial el hecho de que se trata de una ciudad hembra, o desde la mirada de la hembra, ¿no? Si pensamos en toda esta novela urbana, esta novela del 80, por ejemplo, en Ecuador, siempre había un protagonista que era un hombre meditabundo que recorría la ciudad. Y tú mencionas esto con tanta agudeza que dice que esta ciudad no tiene río, tiene ría, es decir, ría hembra. Y eso es genial. Entonces, una de las cosas que encuentro en esta novela que creo que es muy importante es la mirada de una mujer que recorre la ciudad. Y todos sabemos que las mujeres recorremos las ciudades con miedo en América Latina, ¿no? Entonces, el hecho de que esta sea una turista por la urbe hace que se trate de una visión realmente muy interesante. Entonces, bueno, lo que pasa es que el viaje y recorrer las ciudades se volvió como un ritual. Entonces, cuando la dinámica que habíamos pensado era más o menos un diálogo de aproximadamente media hora con Ángela, y queríamos referirnos a ciertos aspectos de su texto tuétano. Y bueno, ya hemos lanzado el primero, que tiene que ver con el tema de los sueños. Ahora, yo quería, sobre lo que hace Mariela, se me repregunta, sobre cómo definir este texto tuétano. ¿Okay? Cuando ustedes empiezan a leer este libro, se van a dar cuenta que entre los pasajes iniciales tenemos la descripción de un sueño que en realidad resulta muy escabroso. ¿No? Hay una descripción de una mujer que está empezando a ser partida, escindida, dividida y que descubre sus huesos. Y eso me hace pensar en la naturaleza de los textos, porque inevitablemente cuando uno dice voy a lanzar un libro, la gente le pregunta, ¿y de qué qué género es? ¿Qué vas a lanzar? Cuento, novela, ensayo, poesía. Y en realidad la primera cosa que pienso cuando me refiero a tuétano es de qué estamos hablando, porque este texto tiene muchísimas cosas. Por un lado, quienes conocemos a Ángela sabemos que hay memorias, sabemos que hay recuerdos, sabemos también que hay esta incorporación de una especie de pequeño diario onírico, pero también tenemos humor, y hay poesía, y hay pequeñas escenas que podrían ser teatro. Entonces, Angelita, me gustaría que nos expliques qué es lo que has intentado hacer en este cuerpo tuétano y cómo ha sentido su desarrollo. Hola, buenas noches. He ido saludando así uno por uno, así con ataques efusivos de hola, a algunos pidiéndoles que se bajen un poquito para reconocerles, porque así con la mitad de la cara tapada me entran dudas de a quién le estoy diciendo hola Raúl y es René. ¿No? Bueno, eso primero, agradecerles la aventura de estar de aquí. Y respecto a la pregunta, ¿qué pretendía yo? Bueno, la historia esta no es larga, porque en realidad como algunos de ustedes deben saber, hay una persona que está flotando en el ambiente, un recuerdo que está aquí presente, alguien muy importante, que es el escritor y maestro Miguel Donoso Pareja. Precisamente en este edificio tomamos la última clase del taller con Miguel. Fue en este edificio donde Mariela cogió los talleres con Miguel y yo tuve la fortuna de ser parte de esos talleres, con Marielita también, y entonces él siempre me decía, Ángela, tienes muchas pasiones, no vas a terminar de escribir con toda la potencia que podrías porque andas en muchas pasiones. Y me muero de la pena, pero no puedo ser de otra manera. Entonces, como tengo esas muchas pasiones, descuidé, digamos que abandoné un poco la escritura y lo que me dediqué fue a conservar notas, ideas, libretitas. De pronto me encontraba en la computadora con un archivo que decía, ¿y esto qué es? Y eran como unas frases inconexas,
como ideas sueltas, y decía, esto es para el libro que algún día voy a terminar. Entonces me encontraba sueños, me encontraba recuerdos, y en un momento tomé la decisión de que precisamente esa vida fragmentada que yo tengo, esas muchas facetas, esas muchas pasiones que le decía Miguel, se podían conjuntar. Y hubo una etapa que yo escribía cuentos en el taller, en mi última etapa del taller, que los cuentos no tenían una estructura, la típica estructura de inicio, nudo, desenlace, que contaran algo puntual. Y Miguel me decía, la próxima vez que alguien te diga que no cuentas con tus cuentos, no estás contando nada, tú dile, es que yo hago cuentos situacionales. Tú les contestas así y ya está. Entonces yo dije, pues me voy con la novela situacional, y que no es novela, porque no es una novela. Entonces, seguí experimentando y seguí jugando con esas notas y esos recuerdos y esos sueños y todo lo que encontraba. Para cuando retomé el texto, acababa de regresar de una maestría en Barcelona y me tenían hasta aquí los textos académicos, las citaciones, los esquemas de citas. Entonces, eso también aparece allí. Y entonces no sé bien, la intención era como soltar allí todo eso que tenía guardado, y el día que hice acopio de todo fue el día que, estando en España, me enteré de la muerte de mi hijo. Entonces este libro es un acopio de todas esas pasiones que me pidió que las administre de alguna manera, pues ahí están desde el tuétano. En realidad, si bien podríamos decir que no es una novela, también podríamos decir que es una novela. Ustedes lo van a tener que decir cuando lo lean. Tenemos a una protagonista que es una protagonista escindida en diferentes voces. Está yo, está ella, está quién, está aquella, y hay una otra que no es voz narrativa, pero yo hace mucha referencia a otra. Entonces está también ahí flotando como una forma de definir a esta protagonista escindida. Y esta protagonista escindida tiene un viaje que no es externo, es un viaje interno, y camina mucho y le duelen los pies. Tuétano es una novela del cuerpo, una novela que expresa, así como la voz narrativa está escindida, expresa cómo las partes de nuestro cuerpo están escindidas y conversan entre ellas, y a veces se pelean también. Y narra lo que le pasa a esta protagonista y a estas partes de su cuerpo. Los pobres pies llevan la peor parte y también la mejor. Se cansan de tanto caminar, duelen, pero también bailan. Son los únicos que pueden bailar. Y este recorrido que hace la protagonista es un recorrido interesantísimo. Yo en realidad no quiero contarles todo y jamás podría contarles este recorrido que la protagonista hace por la ciudad con mis propias palabras. Me gustaría que ustedes lo escucharan desde la novela. Yo les voy a leer una de mis partes favoritas del recorrido que hace esta protagonista por la ciudad y cómo esta protagonista observa la ciudad. Pero antes de leerles esta partecita, esta pequeña frase, les cuento que sí creo que es una novela, porque esta voz narrativa va viajando, va describiendo la ciudad, y hay un recorrido que tiene un fin, en el que este fin es como una comprensión. No les voy a spoilear el final, tranquilos, pero nos conduce hacia una comprensión que también tiene que ver con la comprensión de la ciudad y de lo que observa. Pero yo entiendo que digan que no es una novela también, porque también puede no ser una novela. Porque hay muchos cortos, hay muchos fragmentos que están metidos aquí, que, y aquí digo yo, en apariencia, no tienen nada que ver con el recorrido de la protagonista.
que no tienen nada que ver con ningún tema narrativo de la novela. Sin embargo, sí son fragmentos que nos hablan de la ciudad, de la violencia, de temas que de alguna manera golpean a la protagonista. Entonces sí están conectados y son muy reveladores. Entonces eso en cuanto al género y a las peripecias de esta protagonista. Yo, como pueden observar, tengo un montón de papeles porque se dañó mi computadora y no pude imprimir mi guía hermosa y sesuda que tenía. Pero Ángel me dijo que era mejor así. Así que lo voy a hacer mejor. Es como la novela, es como el libro. Yo dije, el dios de la literatura al que tú haces referencia, Sol, se apareció, dañó mi computador y dijo, no, o sea, vamos a hacer que sea como lo de la novela, ¿no? Y bueno, yo tenía aquí la cita y por supuesto, ya se me perdió, ¿no? Sí, típico. Descripción de la ciudad, página 100. Ya. No, esto es lo que Y a mí ni me digan porque yo no me acuerdo. Yo quiero comentar algo sobre el tema de la Aquí está, ciudad, aquí que ya lo encontró Mariela, ok, luego añado una cosa. La protagonista intenta poseer la ciudad y observa la ciudad y le va hambre. Entonces se desdobla y vuela sobre ese territorio, esa telaraña hecha de caminos, y ve cómo los trenes penetran en esas bocas gigantes. Es como fisgonear a un monstruo de muchos faros que penetra a su hembra llena de vaginas profundas. Pero él y ella no son cuerpos distintos, son un solo ser. El sonido de los motores y el murmullo sordo de los que allí se mueven es el quejido final de un orgasmo estruendoso y feliz. A ella le gusta el metro porque es como un faro que penetra a la ciudad vagina, la posee. Ella quisiera poseer a las ciudades y llevarlas consigo. Sobre este tema de la ciudad, para que tú ya luego nos desarrolles, en realidad es importante oír, es muy esencial el hecho de que se trata de una ciudad hembra, o desde la mirada de la hembra, ¿no? Si pensamos en toda esta novela urbana, esta novela del 80, por ejemplo, en Ecuador, siempre había un protagonista que era un hombre meditabundo que recorría la ciudad. Y tú mencionas esto con tanta agudeza que dice que esta ciudad no tiene río, tiene ría, es decir, ría hembra. Y eso es genial. Entonces, una de las cosas que encuentro en esta novela que creo que es muy importante es la mirada de una mujer que recorre la ciudad. Y todos sabemos que las mujeres recorremos las ciudades con miedo en América Latina, ¿no? Entonces, el hecho de que esta sea una turista por la urbe hace que se trate de una visión realmente muy interesante. Entonces, bueno, lo que pasa es que el viaje y recorrer las ciudades se volvió como un ritual para rehacerlo. Es decir, yo narro muchos viajes en este texto y muchos paseos que he ido dando por diferentes ciudades porque por muchos años me dediqué a trabajar en publicidad y me pasaba horas de horas en una oficina haciendo comerciales que le decían a la gente que se gaste la plata en cosas que no necesariamente necesitan. Y me perdí los últimos años de mi padre. Lo veía poquísimo, era muy viejo ya él. Entonces cuando murió, decidí darme un año más de trabajo en una agencia de publicidad y ahorrar lo suficiente para emprender el viaje y cambiar mi vida de lleno. Y entonces hacía eso, perdí el miedo y me subí en un autobús y me fui con otra amiga en autobús, llegamos hasta Brasil. Yo llegué hasta Brasil, me hice un recorrido y era un viaje para volver convertida en otra cosa que no fuese esa esclava de una oficina. Y entonces hay allí un montón de ciudades,
ahí está Buenos Aires, ahí está Barcelona, ahí está Madrid, está Guayaquil. Hay fragmentos de muchas ciudades, pero que son ese viaje que yo necesitaba hacer para ser la Ángela que ahora la mayoría de ustedes conocen. No sé cuántos me conocen de la publicidad. Tengo un ex jefe por allí, un ex compañero de la publicidad por allá, pero siempre me decía mi jefe: chiquitita, ¿para dónde se va corriendo? Me decía chiquitita, Marco, está ahí. Chiquitita, ¿para dónde sale corriendo? Yo me iba corriendo para Sarao, con las clases, y tenía siempre esta vida dividida. Y ya decidí que no, que quería regresar, y si iba a estar dividida tenía que ser entre las cosas que me gustan. Entonces, la ciudad y esta mujer solitaria, subida en un autobús, cruzando la frontera para llegar a Brasil, cruzando por esta frontera tripartita, muerta de frío, porque además despistada, no me informaba bien de las temperaturas en cada lugar, llegaba sin abrigo donde hacía frío, con abrigo donde hacía calor. Era un despiste total, iban en los autobuses. Entonces, mucho de eso está allí, ¿no? De esa aventura, de ese viaje que fue necesario para mí. Entonces, ahí van a encontrar fragmentos y evidentemente no van a encontrar la verdad. O sea, otra frase que me robo de Miguel es que todo lo que inventamos es cierto. O sea, encontrarán allí aventuras que nunca me sucedieron ni nada. Allí juego constantemente entre mis recuerdos y la ficción. Entonces, no sé, a veces ni yo me acuerdo. Y ¿será que esto yo soñé, yo viví esto, qué fue? Ya no me importa, ya está allí. Es eso, por eso está tan presente el caminar, el andar. Mi papá caminaba mucho, mi esposo camina mucho. Mi esposo me destrozó los pies en Madrid, me hacía caminar hasta el agotamiento, porque le gustaba conocer las ciudades hasta el fondo. Y una de las cosas que me produce tristeza en Guayaquil es no poder hacer eso, no poder salir y empezar a caminar y descubrir un barrio lindo, como me pasa en otras ciudades, que voy caminando y digo: ¡ay, qué lindo este barrio, qué lindo este café! ¡Ah, pero qué linda plaza! No lo puedo hacer y la gente no me entiende que aquí no puedo salir a pasear. Esa cosa que se hace sin rumbo fijo, sin destino predeterminado. Te vas a pasear. No lo puedo hacer. Entonces, por eso me gusta tanto comentar eso en mis textos. Es el hecho de caminar. Caminar es un milagro. La estructura del pie es un milagro de la anatomía. O sea, y hasta podemos bailar. O sea, para mí el cuerpo es misterioso, milagroso. Entonces, echarme a caminar, y a veces mi esposo se ríe porque leí muchísimo sobre la filosofía del andar, sobre caminar, y llegó un momento en que estaba tan cansada que me decía: vamos a caminar. Y yo decía: no, estoy leyendo sobre el hecho de caminar, pero no me hagas caminar. Entonces me volví una experta en el tema de la caminata, del andar, del pasear, del andar como una filosofía, pero yo estaba en casa metida porque de verdad que mis pies no daban más. Es interesante porque la protagonista de esta novela también camina por la ciudad, pero por la ciudad, cuando camina por la ciudad que no es extranjera, la ciudad que cerca de la casa tiene una tienda en la que venden desde deja y jabón hasta la gallina para que la maten allí. Esa protagonista es una protagonista que ve vulnerado su cuerpo, ¿sí? Cuando no caminan en otra ciudad, sino en lo que nosotros asociaríamos como esta ciudad, el cuerpo de la mujer es un cuerpo frágil, es un cuerpo, como tú decías, Sol, vulnerable, y tenemos miedo, caminamos con miedo. Y entonces hay partes de esta novela en donde también vemos cómo el cuerpo de la mujer es, digamos, vejado desde la palabra, desde la mirada de un hombre o de varios hombres. Pero también me encanta que encontramos a mujeres que se defienden, que no se dejan, ¿sí? Que no son víctimas. No hay una victimización ni de la mujer, ni hay una fragilización de su cuerpo. Sí, y también coincido contigo en el hecho de que es un texto en el que aparece mucho el tema del placer.
Aparece el tema del dolor, es verdad, aparece el tema del sufrimiento. Narrativa. Entonces, por el amor de Dios, no toquen esa última página hasta que toque y vayan caminando junto con estas páginas. No sé, Sol, si tú quieras agregar algo más. Sí, dos cositas. La primera es que para aquellas personas que han seguido la obra de Miguel Donoso Pareja, una cosa que quería mencionar, pero obviamente ya no hay tiempo y yo lo haré de otra manera. Seguramente seguiré con este libro en la cabeza y lo analizaré. Estoy pensando en este tema de la vejez. Y pensaba en que tú al momento de hablar de esto te tejes con Sonia Manzano, con Aminta Buenaño y todo un grupo de escritoras que reflexionan sobre el cuerpo que envejece. Pero volviendo a Miguel, pienso que también Miguel está aquí. Y hay unos juegos muy obvios que son muy de Miguel Donoso y me parecen muy bellos. Ustedes son ex talleristas de Miguel, yo también, pero a mí, yo no tanto, yo estuve solamente 2 meses. Y ese homenaje me parece precioso, porque yo creo que Miguel estaría muy contento, y aunque tú no escribiste esto para hacer feliz a Miguel, pero sin embargo, seguramente encontraría este guiño en el desdoblamiento del personaje, ¿no? Y nada, que quienes sigan a Miguel encontrarán una mirada femenina de su obra aquí. Y la segunda cosa, ya para cerrar, tiene que ver un poco en este momento de escritura de mujeres, ¿okay? Donde hay cierta mirada de género, como tal vez muy política. Este libro hace una vuelta sobre el tema del cuerpo de la mujer. Y lo que yo encuentro aquí como muy rescatable es lo que ya mencioné, que es el tema de la festividad y la autoconciencia, pero no desde la victimización, sino entendiendo que la vida es perder y ganar, como en algún momento lo dice esto, ¿no? Y la vida sigue. Se pierde, aguantamos la lágrima y la vida sigue, y por eso pues invitamos a los lectores a meterse hasta el tuétano de este proyecto de texto, novela, de no novela, y que lo disfruten, porque de eso se trata la vida, ¿no? De tener conocimiento y pasar por todas las circunstancias y posibilidades para ser un poquito más sabios. Bueno, muchas gracias por haber aguantado un ratito este diálogo. Espero haberles motivado. Y ahora continuamos. Acá está Clarita Medina, que sabe cómo sigue el libreto. Bueno, les agradezco infinitamente por esa rica conversación, una conversación muy amena, muy entretenida, y que nos ha introducido al libro Tuétano. Muchas gracias, Angelita, Mariela, Solano. Y como bien dice Angelita, yo sé lo que es la continuación, es la sorpresa de la noche. La sorpresa de la noche es una danza que efectuará Omar Aguirre. Omar, para quienes no lo conocen, pues lo presento. Podría decirse que es uno de los pioneros de la danza contemporánea en Guayaquil. Pertenece a la primera producción de bailarines de danza contemporánea de la Casa de la Cultura. Entonces, él nos hará una danza esta noche. Pero mientras se alista Omar, también quiero contarles que esta noche Tuétano está a la venta. Lo pueden encontrar aquí y está con descuento. Así que aprovechen esta noche. Y se llevan además el autógrafo de la autora. Esto me parece que está muy bueno. También sigo con Omar. Omar formó parte de un grupo, les digo, de egresados de la promoción de danza de la Casa de la Cultura recordemos, estaba José Máñez, me parece, Fanny Herrera, Fernando Rodríguez, y el director de esa época de la Escuela de Danza era Lucho Muecay, que como que introdujo la danza contemporánea en Guayaquil, y estaba Jorge Parra también. Entonces me parece que es esta época. Luego Omar estuvo una temporada en Quito y formó parte de la Compañía Nacional de Danza. Creo, me parece. Y ahora está desde hace ya algún tiempo de regreso en Guayaquil. Él está creando permanentemente, él mismo crea sus coreografías, él investiga, él las baila, ejerce la cátedra también. Entonces
me parece que es un personaje bien interesante de la danza contemporánea en Guayaquil. Y bueno, entonces ya paro de hablar y creo que ya Omar está listo para esta representación artística. Como hace mucho nadie, pero nadie la visitaba, un día decidió tomar a su marido al que le había cosido puntada larga, puntada corta, puntada larga, punto cruz, punto cruz, punto cruz. Cogió a su marido al que le había cosido unos botones negros y brillantes en los ojos y una sonrisa en forma de sandía enorme, hecha de fieltro en la boca y una camisa bellísima y ligera en el pecho, y se marchó. Agarró camino a la mar. En el camino, el viento jugaba con los cabellos de lana que ella le había pegado con goma en la cabeza a su marido. Luego, el viento, vuelto brisa ligera, se iba a hacer sonar las cuerdas del piano que iban arrastrando por el camino. Lo llevaban con la tapa abierta para que él también pudiera disfrutar del paisaje, el pobre. En el esfuerzo los ayudaba un burro que se habían conseguido en tierras de un pariente llamado Juan Ramón. Y así llegaron a destino final. Un pueblo abandonado frente al mar, viejo conocido. Al llegar le pidieron un poco de silencio, como señal de respeto frente a la decisión de personas tan importantes como un par de ancianos que ya usan pañales para cuando se les sale la orina. Un par de viejos se instalarían allí para siempre, eternamente disfrutando del sonido roto de un piano tocado a 4 manos. Pero un día el mar les regaló una vitrola. Como el marido sabía de esas cosas, la tomó, la secó, le dio respiración boca a boca, la revivió. Desde entonces, intercambia. Día 1, música de mar. Día 2, música de piano tocada a 4 manos. Día 3, le dan cuerda a la vitrola. Cuatro. 4.
El día 4, cantan y cantan y cantan y cantan. Y el día 5, el día 6. Le dan rienda suelta a la risa. A la risa y al jadeo. Porque la risa y el jadeo son música, obviamente. El día 7 descansa. Y observan maravillados el mundo que han creado. Mejor me protejo a ustedes y a mí, pero se me hacía difícil hacerlo con esto. Pues ahora ya salí del momento más nervioso y quiero hacer gracias. Quiero cerrar agradeciéndoles mucho su presencia y confesarles que me gusta mucho el vino, el champán, los espumantes, por tanto la cerveza. Tengo debilidad por el vermut. Y no soy alcohólica. Creo mucho en la fortaleza del carácter de los seres humanos. Y lo que me gusta es el sabor, cómo juega ese líquido en la lengua, en el paladar, cómo te da cosquillitas. Entonces cuando mi hija putativa, Ariana Fuentes Ante, una gran amiga, que la gente cuando me ve con ella me pregunta, ¿es tu hija? Y obviamente hay gente que no me conoce, que no sabe que no tengo hijos, pero piensan que es mi hija. Y lo gracioso es que como se parece mucho, extrañamente, a mi esposo, luego le preguntan, ¿es tu hermano? Entonces hemos hecho el juego en ocasiones de decirle a la gente que sí a todo, y luego me ven besándome con mi hijo.
porque asumen que si ella es mi hija y él es su hermano, él es mi hija. Bueno, hemos hecho unos enredos allí. Entonces ella, muy cariñosamente, me dijo, Ángela, un brindis es con champán. Así dice la etiqueta social, y yo le doy paso a mi hija porque ella sabe de estas cosas. Y me dijo, no te preocupes, que nosotras las mujeres independientes, como dijo Sandra, sabemos tejer redes. Y hemos tejido unas redes de efectos que han hecho posible que hoy sostengan en su mano este champán, gracias a mi comadre, la madre verdadera de Ariana, que se dedica a estas cosas. Y entonces cuando me contaron que harían posible que yo cierre esta noche levantando la copa con champán, yo me emocioné un montón. Me levanté de un asiento inflable verde que tengo, de esos vulgares que se compran en el fertilizariato, esos que sí. Yo tengo uno y me gusta sentarme a leer. Me levanté emocionada de mi mueble verde y me fui corriendo al comedor a contarle a Manolo que esta noche tendríamos champán. Y lo vi como suelo ver a mi esposo, sobre un libro o sobre la computadora o sobre un piano, sobre un instrumento. Siempre está trabajando, siempre. Y eso hace que a mí se me revuelvan las emociones, porque por un lado lo admiro tanto, lo envidio tanto, lo respeto tanto por esa casi devoción con la que trabaja. Entonces me quedé por unos segundos mirando y digo, ay, que me casé con un genio. Y al mismo tiempo me da rabia porque lo tengo que interrumpir, ¿no? Y quisiera que por favor estuviera un poco más bajado al planeta para que me escuche, que en el lanzamiento íbamos a estar con champán, ¿no? Y entonces lo interrumpí y dije, no importa si estoy interrumpiendo, hay una genialidad de la música, arruino el futuro de la música contemporánea ecuatoriana, porque le voy a decir que en el lanzamiento estoy champán. Y entonces cuando lo estoy interrumpiendo, me entró una idea rarísima y me quedé pensando que hay un escritor, un pensador que admiro muchísimo. Justamente estaba leyendo una novela sobre él, una novela que se llama Un final para Walter Benjamin. Y entonces me detuve con la noticia del champán y dije, perdonen que en un centro cultural fuerte, porque fue lo que se me vino a la cabeza. ¡Pucha madre! Yo voy a tener champán. Walter Benjamin nunca tuvo un evento de lanzamiento. Se suicidó a los 48. Porque resulta que la megalomanía, la enfermedad por el poder, las ambiciones desmedidas, la enfermedad que puede poseer el cuerpo y alma, hizo que un genio como Benjamin, una mente tan brillante, tuviera que vivir. Y luego en un pueblo perdido fronterizo, un trámite burocrático le hiciera pensar que era su final. Resulta que tenía una visa, un tipo de visa que no le impedía cruzar, salir por Córdoba, salir de España y poder llegar a Estados Unidos donde lo esperaba su amigo Adorno. Y pensó que era el final y se suicidó. Y como los trámites burocráticos son así de estúpidos y ridículos, a los pocos días ese tipo de visas ya le permitían salir. Pero él pensó que era su final y que el nazismo lo alcanzaría. Y se mató. Y nunca tuvo un evento así, un lanzamiento. Y él mismo, parada como una tonta, me puso a llorar. Entonces este champán significa todo eso. Significa que podemos luchar contra esas posturas ridículas del poder, que en medio de la crisis podemos hacer sonar una vitrola vieja, contarles un cuento y entregarles un libro. Muchas gracias por su compañía. Salud, Miguel. Salud, amigos. Y ya está, ahora pueden hacer lo que quieran. Comprar el libro, por ejemplo. Pero por supuesto, comprar el libro es muy buena idea. Gracias, Angelita, por esta linda noche en que nos has mostrado todas tus facetas. La de escritora, la de narradora oral y la de bailarina.